Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios en esta serie de estudios que estamos llevando adelante en el libro de Éxodo. Esta es lección número 24, donde vamos a estar en el capítulo 17. Vamos a ver los primeros 7 versos, aunque aquí dice los primeros 16 versos. Vamos a ver los primeros 7 versos, ya que esto se enfoca en una enseñanza muy importante. Y vamos a ver aquí cómo el pueblo de Dios tiene sed y cómo la gracia de Dios va a ser provista para ellos en el desierto. Así que vamos a concentrarnos en esta parte de la escritura. Vamos a comenzar leyendo parte del texto y ya luego, como siempre hacemos, vamos a dar comentarios y explicación acerca de lo que estamos viendo. Versos 1 y en adelante aquí del capítulo 17. Dice así la palabra, versos 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed ahí, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, como digo, vamos a detenernos aquí en el verso 3 y vemos lo que está sucediendo aquí. Nos dice la palabra que el pueblo de Dios siguió en su camino, partió del desierto de Sin, siguió adelante conforme al mandamiento de Jehová, lo cual es interesante aquí. Vamos a resaltar esa parte para ver cómo es esto una demuestra de fe, pues, y obediencia por parte del pueblo, ¿verdad? Dios los está guiando, el pueblo está caminando, siguiendo este liderazgo de Moisés, pero también, más importante, el mandamiento de Jehová. Pero llegan a este lugar llamado Refidim, ¿no? Y dice ahí que, como habían sucedido antes, no había agua para el pueblo. Entonces aquí volvemos a ver un problema que ya se ha visto, ya se ha presentado. Y eso es cómo el pueblo no encuentra agua en el desierto. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar, es el desierto y no va a haber agua. Pero el problema es, claro, que los seres humanos necesitamos agua para vivir, para sobrevivir. Y en un desierto como en el que se encuentran, pues con la temperatura muy alta, pues agua es más importante. Y no olvidamos, estamos hablando de un gran grupo de personas, más de un millón de personas. Así que se necesita agua, pero se necesita una gran cantidad de agua, podemos añadir. Bueno, entonces llegó el pueblo aquí y no había agua, esperaban agua, ¿verdad? Después de seguir su caminar hasta este punto. Y cuando no encontraron agua, vemos aquí algo que se nos dice que altercó el pueblo con Moisés. Vamos a resaltar esta palabra altercó porque es muy importante aquí. Y vemos luego cómo casi demandan agua de Moisés, ¿verdad? Cuando ellos dicen, danos agua para que bebamos. Ni preguntan, ni piden. Es más una demanda. Demandamos, danos agua, ¿verdad? Y podemos ver la falta de paciencia que tiene el pueblo en este momento. Bueno, con esta acción de altercar el pueblo con Moisés, de estar argumentando con Moisés, podemos decir en un tipo de pleito verbal
con Moisés de esta forma: danos agua, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás trayéndonos a este lugar solo para morir, verdad? Ellos están ansiosos, claro, están preocupados y pues por eso altercan con Moisés y él les pregunta, ¿por qué altercáis conmigo? Dice. Y más importante, y vemos esto aquí, ¿por qué tentáis a Jehová? Y si podemos conectar estas dos cosas, creo, es muy importante. Esto de altercar con Moisés y tentar a Jehová. Y claro, de los dos son mal, lo que el pueblo no debe hacer, pero el segundo ciertamente debe llamar nuestra atención. ¿Por qué tentáis a Jehová? Vamos a volver a este punto un poco más adelante, pero por lo menos aquí es importante ver estas dos cosas que el pueblo hace. Altercan con Moisés y dice Moisés, ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué ponen a Dios en tentación? Eso no es bueno, ¿verdad? Bueno, ellos no contestan aquí cuando Moisés les pregunta estas dos cosas, sino que dice el texto que murmuró el pueblo contra Moisés. Entonces, otra cosa podemos decir, podemos añadir tres elementos en esta historia que demuestra al pueblo. Comienzan bien esta parte de su jornada, ¿verdad? Porque dice que lo hicieron conforme al mandamiento de Jehová. Aquí, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero ahora es seguido por estos tres elementos negativos. Altercó el pueblo con Moisés, tentaron a Jehová y murmuraron contra Moisés como un paso final, ¿no? A la murmuración del pueblo. En otras palabras, diciendo como que están con una falta de, vamos a decir, obedecer a Moisés, seguir a Moisés, creer a Moisés. Murmurar significa esta idea como culpar, ¿verdad? Como hablar mal de Moisés. Y pues esto va a ser un problema. Y vemos el tema de su murmuración. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Bueno, esta última cosa aquí en el verso 3. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Entonces, ¿por qué nos has sacado a Egipto solo para llegar a este lugar donde vamos a morir de sed? Es peor de haber quedado en Egipto, lo cual no es verdad, pero eso es lo que dicen, ¿verdad? El pueblo siente este peligro fuertemente y por eso murmuran contra Moisés diciendo, nos has sacado acá solo para morir de sed. ¿Por qué? Entonces, estos tres elementos, como digo, son muy importantes en esta historia. Altercaron con Moisés, tientan a Jehová y murmuraron contra Moisés. Vamos a regresar a algunos de estos puntos en un momento, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo contesta Moisés esta murmuración y esta situación? Y vemos algo muy interesante en estos versos 4 al 7, donde dice el texto, entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel.
y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, podemos ver cómo continúa este episodio, esta situación. Vemos algo muy importante en el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Siempre cuando el pueblo tiene dificultad y problema, que viene a Moisés, culpando a Moisés, Moisés siempre responde de la misma manera y es muy interesante e importante para nosotros ver. Verso 4 dice que Moisés clamó a Jehová. Entonces, en respuesta a la murmuración de ellos, a esta culpa que le están echando a Moisés, por esta queja, podemos decir, por este pleito, ¿qué hace Moisés? ¿Cómo responde? Él va y habla a Dios. Dice que clamó Moisés a Jehová. En otras palabras, alzó la voz a Dios en oración, ¿verdad? Y le presenta esta dificultad. Y vemos lo que dice Moisés. Tal vez hemos sentido algo semejante nosotros, cuando él dice, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué hago con ellos? ¿Verdad? ¿Cómo puedo seguir siendo su líder cuando ellos se comportan de esta manera? Y cuando los describe así, este pueblo, podemos ver un tipo de distancia de Moisés y ellos. Hay una distancia entre ellos. ¿Qué hago con estos que se comportan así? Son diferentes a mi forma de pensar. Moisés confiaba en Dios, ¿verdad? Pero este pueblo no. Y también admite Moisés, mira, verso 4, la última parte, aquí de un poco me apedrearán, están listos para matarme. ¿Qué voy a hacer con estos? Y bueno, cuando Moisés le pide a Dios ayuda, Dios le contesta y le dice, quiero que pases en frente del pueblo, toma algunos ancianos de Israel, toma en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve, yo te voy a decir qué debes hacer, ¿no? Entonces, para que todos vean, toma tu vara, pasa por delante del pueblo, lleva algunos ancianos contigo, y yo estaré delante de ti, ¿verdad? Yo voy a estar contigo en esto, no estás haciéndolo solo, ¿verdad? Muy importante. Y vas a ir a la peña en Horeb y golpearás la peña. Ahora vemos esta instrucción aquí, muy importante. Tú vas a golpear la peña y va a salir agua de la peña. Entonces esta agua va a ser como el pueblo va a sacar agua, cómo van a sobrevivir en este momento. Tú debes golpear la peña. Ahora, vamos a notar un par de cosas aquí. Esta es nuestra frase importante, golpearás la peña. Y esto de hacerlo con la vara, ¿verdad? La vara dice a Dios que con la que golpeaste al río. Esto nos regresa, ¿verdad?, a el primer milagro que Moisés hizo en Egipto cuando fue y golpeó el río Nilo y el río se convirtió en sangre. Ahora, vemos cómo es muy distinto esto. En aquella ocasión, cuando Moisés pega al agua, se convierte en sangre. No se puede beber el agua después que Moisés le pega, ¿verdad?, al río. Pero aquí, cuando Moisés toma la misma vara y golpea la peña, aquí sale agua. Entonces, allá en el río Nilo se impide al agua ser usado para beber. Y aquí la vara, golpeando la peña, hace salir agua para que alimente al pueblo, ¿verdad? Dos acciones iguales o muy semejantes, pero con resultados distintos. Para los egipcios eso era una plaga, era un milagro en su contra, agua convertida a sangre. Pero aquí de una roca, de una peña, sale agua.
Entonces, lo que era allá un símbolo, vamos a decir, de juicio para los egipcios, aquí una acción semejante resulta en bendición. El agua para alimentar al pueblo. Esto demuestra la gracia de Dios en favor de su pueblo, ¿verdad? Y pues con esto el pueblo puede seguir teniendo lo que necesita en el desierto. Ahora, esto ya lo hemos visto, ¿no? Un poco atrás, en el capítulo 15 creo era, donde vimos que faltaba agua y pues Dios proveyó agua. Y aquí lo vemos otra vez, ¿verdad? Entonces ya el pueblo debe saber mejor que esto. Este es el punto. El pueblo ya ha tenido esta necesidad. Y Dios ya ha respondido en favor de ellos para proveerles lo que necesitan. Entonces, cuando llegan aquí, no deben tentar a Dios con no creer que Dios va a proveer por ellos. Ese es el problema. Y veremos esto, ¿verdad? Aquí en esta última parte. Cuando dice que, bueno, Moisés hizo así en la presencia de los ancianos, versos 6. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Ahora, esto es significativo porque Moisés es quien está dando este nombre. Y el nombre, o los dos nombres, Masá y Meribá, describen cómo el pueblo se ha comportado contra Dios. Entonces, Masá, por ejemplo, el nombre significa poner a prueba o probar. Y es como Moisés había dicho, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué poner a prueba a Jehová? Y esto es muy importante porque ¿cómo pusieron a prueba? ¿Cómo tentaron a Jehová? ¿Qué significa eso? Tentar a Jehová o poner a prueba a Jehová significa no confiar en cómo Dios va a proveer por ellos. Déjame decirlo otra vez. Tentar a Jehová significa la falta de confianza del pueblo en que Dios va a proveer por sus necesidades. Entonces, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué siguen pensando que Jehová no va a proveer por ustedes? ¿Por qué tienen esta falta de fe? Eso es lo que Moisés está diciendo. Entonces, Masá es esta falta de confianza en Dios para proveer por sus necesidades. Y luego, en segundo lugar, la palabra Meribá, que significa pleito o murmurar o argumentar, ¿verdad? Es la segunda parte de lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Hablando con Moisés. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tienen este argumento conmigo? Es un pueblo que no tiene confianza en Dios y su provisión, y es un pueblo que está argumentando contra su líder, contra Moisés y claro, contra Dios. Entonces, por eso, este lugar recibe estos dos nombres porque describen a los israelitas las dos cosas que ellos estaban murmurando, argumentando o murmurando contra Moisés y faltando de confiar en Dios, poniendo a Dios a prueba, Masá y Meribá. Y vemos que esta es la explicación, ¿verdad? Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová. Y vemos cómo se describe esta tentación en un poco más detalle. El pueblo decía, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahí lo vemos más claramente, ¿verdad? Cómo ellos faltaban en su confianza en Dios se demuestra en esta pregunta. Ellos decían, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Y casi no podemos creer esa pregunta. Claro que Dios está con ustedes y está entre ustedes. Ahí está la columna, si no olvidamos, de nube y de fuego, demostrando la presencia continua de Dios con su pueblo.
Y también todo lo que Dios hizo en Egipto en contra de los egipcios y en favor de los israelitas. Y no olvidemos esas 10 plagas más el éxodo mismo y el partimiento de el Mar Rojo y cómo Dios ya les ha provisto agua y cómo Dios ya les ha provisto carne como ellos querían. Y aquí tienen ellos, que podemos decir, suficiente coraje para preguntar, ¿está Dios entre nosotros? ¿Cómo pueden hacer esa pregunta? Después de todo que Dios ha hecho en favor de ellos. Y ese es el punto, ¿no? Israel debe tener toda la confianza en Dios y no la falta de la misma. Dios ha sido nada más que bueno para con ellos, proveyéndoles con todo lo que necesitan. Es muy interesante ver a Israel aquí porque hoy en día creo esto describe cómo nosotros, como seres humanos, pues hacemos lo mismo sin pensar a veces. Pensamos o dudamos si Dios está con nosotros, si Dios en realidad le preocupa, le importa lo que pasa en nuestras vidas. En verdad Dios está poniendo atención, Dios está conmigo, ¿verdad? Decimos muchas veces las mismas cosas, o por lo menos pensamos. Así que Israel está mal, claro, pero no debemos pensar demasiadamente mal de ellos, ya que a veces nosotros nos comportamos igualmente. Lamentablemente. Pero sí, a veces, igualmente que ellos. Bueno, para decir que esta es una elección muy importante para nosotros es, bueno, obvio, creo. Vamos a resaltar pues algunas lecciones, ya hemos visto varias, pero aquí resumiendo un poco lo que estamos viendo en estos 7 versos. Yo sé no estamos viendo mucho del texto, pero es una lección muy importante creo. Número 1, primeramente las bendiciones de Dios siempre deben ser recibidas con agradecimiento, no demandadas como un derecho que tenemos. Otra vez volvemos a lo que ellos dijeron, danos agua, ¿verdad? Demandando, danos agua. Nosotros merecemos ser bendecidos, merecemos ser tratados bien. No, Dios está lleno de gracia y esas bendiciones que Él da deben ser recibidas con agradecimiento, reconociendo la mano de Dios de gracia en nuestras vidas y no pensar que podemos demandar de Dios lo que queremos en el momento. Yo demando, no. Esa es una actitud incorrecta, lo que estaba diciendo el pueblo, pero incorrecta, ¿no? Debemos recibir las bendiciones de Dios con agradecimiento, reconociendo que Dios es bueno para darnos todo lo que tenemos y necesitamos, ¿no? Número 2, Dios no debe ser puesto a prueba. Claro, no es que debemos desconfiar en su provisión y bondad para cuidar de nosotros. Este fue el caso con el pueblo, ¿no? Ellos ponían a prueba a Dios, tentaban a Dios, es decir, no confiaban en Él, en su bondad, en su cuidado y provisión por sus necesidades. Y claro, es una falta que nosotros no debemos imitar. Número 3, no olvidemos de cómo Moisés vino a Dios cuando él encontró este problema y dificultad. Él vino y habló con Dios en oración. Sería bien interesante si nosotros podríamos responder a cada crisis o problema o dificultad o situación en la cual nos encontramos con esta misma actitud de Moisés. Necesito hablar con Dios. Voy a presentar esto a Dios. Yo no sé, pero sé que Dios sabe cómo puedo salir
de esto, cómo puedo vencer, qué debo hacer. Entonces aquí simplemente estamos diciendo que debemos ser como Moisés y llevar nuestras dificultades a Dios. Ahí veremos la solución. Y número 4, aquí finalmente en esta lección, la gracia de Dios se sigue demostrando en favor de su pueblo, ¿no? Qué hermoso es esto. El pueblo tiene una actitud de pleito y de desconfianza y prueba y queja y murmuración y todas estas cosas. Pero la gracia de Dios siempre se está demostrando en su favor. Dios es bueno para con su pueblo, aun cuando su pueblo mismo no reconoce esa bondad continua en sus propias vidas. Debemos ser diferentes, obviamente, que el pueblo de Israel, ¿no? Debemos reconocer la gracia de Dios y la bondad de Dios, cómo Dios provee por nuestras necesidades. Debemos conversar con Dios, debemos respetar a Dios y no ponerlo a prueba o dudar de cómo Él está proveyendo para nuestras vidas. Como digo, creo, un grupo de lecciones que podemos aprender nosotros a ser recordados de cómo debemos ser diferentes que el pueblo antiguo de Israel. Muchas lecciones buenas para nosotros hoy en día de este viaje, jornada que está tomando Israel desde Egipto al monte de Sinaí. Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección nos ayude, nos recuerde de estas grandes promesas y verdades según el pueblo de Dios que debemos tener. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por este momento. En la próxima lección comenzaremos con el verso 8 y veremos una guerra que va a tener el pueblo de Israel. Todavía otra prueba en la cual ellos tendrán que confiar en Jehová. Hasta entonces, pues, que estén muy bien, hermanos. Reciben un abrazo, un saludo como siempre y, como decimos, gracia y paz.